Bendiciones. Este es Reinaldo Burgos, una vez más del grupo Solo en el Desierto, aquí en Facebook, trayéndote palabra de aliento, palabra que espero que sea de grande bendición para tu vida. En este día me encuentro en el parque de Talanaga, o algún nombre así que se llama, en el estado de Alabama, y espero que este mensaje traiga gran reflexión a tu vida. Eh, Mientras venía de camino, venía meditando la palabra del Señor y hay una pregunta sumamente importante que Jesús le hizo a sus discípulos y que en este momento Dios quiere que yo traiga esa pregunta para ti. La pregunta dice, cuando Jesús le estaba preguntando a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos decían, bueno, unos dicen que tú eres Elías, uno un profeta, otro dicen diferentes cosas. Pero cuando Jesús le preguntó a ellos, ¿y quién dices tú que soy yo? Y esta es la pregunta que yo quiero hacerte en este momento. Porque muchas veces nosotros decimos que servimos a Dios, nosotros decimos que creemos en Dios, nosotros decimos conocer a Dios, pero muchas veces cuando nos preguntan, ¿y quién es el Dios en el que tú le sirves? Rápido lo queremos poner de acuerdo a la manera religiosa, a la manera que se nos ha enseñado desde hace tiempo y no lo presentamos como esa persona con la cual tenemos una relación personal. En el Antiguo Testamento se presenta a Dios como el Dios que dio las leyes y el Dios al cual había que obedecer de diferentes maneras de acuerdo a lo que decían unos estatutos, de acuerdo a lo que decían unos dogmas, unas doctrinas. Y eso me hace pensar en que si nos encontramos con la maestra de literatura que nos dio clase en escuela elemental y nos la encontramos en la escuela intermedia o superior, ¿acaso crees tú de que la maestra te va a dar la misma enseñanza que te dio cuando estaba en la clase anterior? De igual manera, no podemos encajonar a Dios como el Dios del Antiguo Testamento, el Dios para el cual yo tenía que cumplir ciertas leyes para que entonces Dios me bendijera, y si yo no hacía lo que la ley decía, entonces yo iba a estar condenado. El Dios que presenta el Nuevo Testamento es el Dios que te amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por ti. Es el Dios que nos muestra su amor, su misericordia, su gracia, a través de la entrega de su único Hijo. Ese que muchas veces nosotros pensamos en que nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo que hizo Jesús. Sin embargo, Dios no nos pide que hagamos lo mismo. Pero Dios estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo para venir a morir por nosotros y para hacernos libres. Ese amor, ese sacrificio fue basado en el amor y en la gracia. El amor porque sin tú y yo merecerlos, Él envió a Jesús a morir por nosotros. La gracia porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecernos el perdón, la gracia y el favor de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la salud que necesitamos, para ganarnos la provisión que necesitamos cada día, para ganarnos la prosperidad que Dios tiene preparada para nosotros. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Eso fue algo que Él ya hizo, lo hizo en la cruz y cumplió con todo y nos dio la victoria. Pero como decía en el mensaje anterior, uno de los problemas que nosotros tenemos es cuando nosotros queremos encajonar a Dios o encajonar a Jesús de acuerdo a lo que dice la Biblia antes del sacrificio de Jesús. Cuando, por ejemplo, en el último mensaje que compartiera, estaba mencionando de que había un joven o una persona que se acerca a Jesús, una persona que tenía lepra, se acerca a Jesús y le dice, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres sanarme? Y tú y yo muchas veces venimos ante Jesús, venimos en oración pidiéndole a Dios como si estuviéramos mendigando un favor, como si estuvieras mendigando, como si estuvieras pidiéndole a Dios que hiciera algo por ti, que Él ya no, que no sabemos si es la voluntad de Dios o no. La Biblia nos dice que todo lo que Jesús hizo cuando llegó a la cruz, Él dijo, consumado es, todo está completo. Una vez Jesús resucitó, dice la Biblia que nosotros somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Jesús le dijo a los discípulos, ya no serán llamados mis amigos,
ya no serán llamados mis discípulos, sino mis amigos. Porque el amigo tiene más confianza que un discípulo. El discípulo hace lo que el maestro le dice o lo que el líder le dice. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación íntima con Él, a tal manera que tú y yo podamos ver a Dios como ese Padre amoroso que nos da la libertad a nosotros de venir a la casa, de abrir la nevera, tomar agua, comer comida, sentarnos a la mesa confiadamente, no porque lo merezcamos, sino porque somos hijos. Tú no te mereces ser hijo de tu padre, tú eres hijo de tu padre. Tú no te mereces ser hijo de tu madre, tú eres hija de tu madre. De igual manera, tú y yo, como no escogimos nuestros padres, a lo mejor tus padres no han sido los mejores del mundo, pero como tú y yo no los escogimos, independientemente tenemos la misma sangre que ellos, sea de buena referencia o de mala referencia, porque a lo mejor tus padres no han sido los mejores, vuelvo y repito. Sin embargo, el hecho de que tú eres hijo, eso te da el derecho de que donde quiera que tú te metas, si preguntan algo y dicen, ok, estoy preguntando por la persona tal, tú tengas el derecho de decir, sí, ese es mi padre, sí, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? Porque nosotros no podemos seguir tratando a Dios como esa persona lejana, como ese ser lejano que creó los cielos y la tierra. Tenemos que entender de que Dios quiere que tú y yo tengamos una relación íntima con Dios. Y cuando hablamos de una relación íntima con Dios, eso me lleva a recordar que David, él tuvo la oportunidad de conocer a Dios de una manera más íntima, porque él estuvo dispuesto a aprender los secretos de la adoración y de la oración, los secretos de la confianza. Pero cuando tú y yo no queremos entender lo que Dios hizo, o lo que Dios está haciendo, o lo que Dios va a hacer, nos sentimos como que tenemos todo el derecho de justificarnos. Hay ciertas malas costumbres que nosotros aprendimos desde mucho tiempo atrás. Y una de las malas costumbres que aprendimos es que hubo alguien que nos enseñó a nosotros que nosotros no somos perdedores. Nosotros o somos ganadores o somos casi ganadores, pero nosotros no somos perdedores. Esa mentira nos ha marcado de tal manera que ahora nosotros no tenemos la confianza de ir donde Dios, nuestro Padre, no tenemos la confianza de venir ante Dios y presentarnos ante Él con todos nuestros defectos, con todas nuestras faltas, porque nosotros sentimos que nosotros no hemos hecho nada malo. Porque yo no ofendí a mi esposa, yo simplemente le dije lo que sentía. Yo no dije nada malo, no ofendí a mis hijos, yo no robé, yo simplemente tomé prestado. Y queremos en toda nuestra vida seguir justificando nuestras faltas, tratando de buscar una manera sutil de decir las cosas para que no nos haga sentir a nosotros que nosotros estamos derrotados. Pero hay una cosa bien importante. A menos que tú no aprendas a perder, no vas a saber ganar. Porque si tú no aprendes a perder, tú no sabes qué es lo que estás perdiendo. Simplemente te estás conformando con convencerte a ti mismo o a ti misma de que las cosas no son tan graves. Así que cuando venimos ante Dios, como decía la pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Muchos de nosotros tenemos tantas limitaciones en conocer de verdad quién es Dios por causa de que creemos de que Dios nos tiene que entender a nosotros. Otro de los defectos que aprendimos es el famoso ay bendito, lo cual es una maldición. ¿Y por qué una maldición? Porque nos creemos que nosotros nos merecemos todo y que lo que no nos merecemos, lo que tenemos que hacer es darle pena a otros. Como decían en el campo, decían que el que no llora no mama. Lamentablemente tenemos esa actitud y queremos traer esa actitud delante de Dios. Queremos hacerle creer a Dios de que si tú no me das lo que yo te pido, yo entonces voy a estar quejándome como un nene malcriado que va a venir ante ti y tú me tienes que dar lo que yo te pida sin yo tener la necesidad de conocer tu palabra. Tú tienes que sanarme simplemente porque yo digo que tú tienes que sanarme, porque si no voy a estar llorando, voy a estar gritando, porque me duele, porque estoy enfermo, porque estoy cansado de tanta molestia y tantos medicamentos. Queremos venir ante el Señor a exigirle, como si Él fuera nuestro esclavo, como si Él fuera nuestro siervo, a darle órdenes a Dios de que lo que queremos que Dios haga, en vez de aprender a conocer que la palabra nos dice
que todo lo que yo pida creyendo yo lo recibo. Clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia también. Pero la Biblia también dice que el que se hace sabio en su propia decisión se convierte en necio. Y mientras tú y yo sigamos tratando de convencernos a nosotros que todo nos da la dirección correcta para pedir ante Dios, que yo no tengo que leer la Biblia, yo no tengo que tener una relación íntima con Dios para conocer la palabra o para poder pedir lo que yo quiero y para que me lo den. Mientras tú y yo sigamos viviendo de esa manera, lamentablemente estamos limitando nuestras bendiciones. Como decía anteriormente, el rey David conoció esa gran diferencia. El rey David sabía que no era por su razonamiento, no era por su intelecto, no era por su conocimiento, no era por todas las cosas que él pudiera traer al Señor, porque muchas veces cometemos el horror de querer impresionar a Dios. Wow, le venimos con unas palabras tan y tan poderosas que Dios me tiene que dar lo que yo le pida. La Biblia habla sobre el ayuno. Y muchas veces personas utilizan el ayuno para tratar de manipular a Dios, como si Dios se dejara manipular. Sin embargo, en una ocasión, un padre le trajo a su hijo endemoniado, se lo trajo a sus discípulos para que reprendieran el demonio que tenía, y los discípulos, por más que hicieron, por más que oraron por el niño no se libertaba. Cuando se lo trajeron a Jesús, Jesús le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Jesús, cuando vio al niño, le dijo al demonio: salta y vete, y se fue. Cuando los discípulos vinieron, le cuestionaron: ¿y por qué tú lo hiciste y por qué yo no lo pude hacer? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Ese género no está hablando del demonio que tenía el niño, no está hablando de la enfermedad que tú tienes, no está hablando del problema que tú tienes. Dice que el género que no sale, si no es con ayuno y oración, es la incredulidad. La única manera que tú y yo podemos ser libres de la incredulidad es estudiando la palabra y ayunando para que el Señor nos ayude a romper nuestro intelecto, a rompernos a nosotros mismos, para que entonces Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer. Dios no puede obligarte a ti a que tú entiendas eso. La Biblia te dice cuál es la manera correcta para tú entenderlo. El rey David también aprendió otro secreto. Y el secreto es que Dios prefiere más nuestra obediencia que todos los sacrificios que tú y yo podamos hacer. Así que tú puedes ir a la iglesia todos los días. Tú puedes orar todos los días. Tú puedes tratar de impresionar a la gente con tus actitudes. Pero mientras tú no aprendas a conocer la palabra y a vivir la palabra, porque hay una gran diferencia. Tú puedes conocer la palabra, pero si no sabes cómo vivirla, definitivamente te conviertes en hipócrita. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si tú y yo, que somos herederos, si somos hijos del Padre, si somos comprados a precio de la sangre preciosa de Jesús, tú y yo no tenemos que tratar de impresionar al Padre. Ya Jesús pagó el precio por nosotros. La parte que nos corresponde a nosotros es aprender a vivir la palabra de acuerdo a lo que Dios diseñó para nosotros. Así que no te trates de convencer a ti mismo de que tú no eres lo suficientemente bueno como para llegar a la presencia de Dios. Porque hay un secreto bien grande en la palabra del Señor. ¿Tú sabes cuál es el secreto más grande de la persona más sabia que puede llegar a la presencia de Dios? La persona que reconoce que no es nada. La persona que reconoce que sin Dios no es nada. Porque Dios es experto haciendo cosas posibles de lo imposible. Dios es perfecto llamando las cosas que no son como si fueran. Dios es perfecto. Él utilizó el polvo de la tierra para crearnos a nosotros. Él utiliza cualquiera de las circunstancias que tú tengas. Lo que Él quiere es que simplemente tú estés dispuesto y dispuesta a ponerte en la mano del Señor para que el Señor entonces pueda hacerlo. Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a hacer lo que tú no quieras hacer. Él dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pero también dice que yo conozco los planes que tengo para ti, dice el Señor. Dice planes de bendición y no de maldición. Pero también Él dice: yo he puesto delante de ti las siguientes puertas: bendición o maldición. Tú escoges. Vida o muerte, tú escoges. Dios no te va a obligar, pero
aún así es tan amoroso que te da una sugerencia. Te dice, escoge vida para que vivas. Así que todo depende de ti. No te conformes con vivir de la manera que has vivido hasta ahora. Simplemente busca cada día más abundar en la presencia del Señor, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Este mensaje tendrá una segunda parte, así que no te la pierdas. Este fue Reinaldo Burgos para el grupo Solo en el Desierto, aquí en Facebook. Bendiciones.